Vamos amigos, arrancamos una aventura más en un lugar que le llaman el ombligo del mundo, chicos. Agarramos un vuelo y nos venimos directamente hasta Perú a arrancar esta serie de videos, pero nos venimos a uno de los lugares más turísticos de este país, a Cusco. Y es que este lugar les cuento que es famosamente conocido también como el ombligo del mundo, porque Cusco significa centro, significa céntrico, significa en el medio. Así que como un dato curioso, si ustedes no saben qué significa la palabra Cusco, pues hoy lo saben. Así que acompáñenme en esta aventura. Vamos a ir a recorrer un poco de esta ciudad, a ver qué tipo de lugares podemos encontrar, qué tipo de comida podemos degustar, entre otras curiosidades que les voy a estar contando en este video. Así que no se diga más, arranquemos la aventura del día de hoy. Corre video. ¿Qué onda, bichos? Miren chicos, me encontré aquí unos dulcitos de coca que me han contado, amiga, ¿es verdad que son buenos para el mal de altura? No, sí. Para altura es bueno, si falta aire. Sí, yo me siento así como bien cansado, como que tengo que respirar el doble. El mate de coca. El mate de coca, pero para mientras me lo voy a echar, sí, va. Para usted se lleva en su carterita, esto ya va chupando, se siente cansada, les ayuda eso a respirar bien. Muchos llevan eso. Pero esto es más como para los turistas, va, porque me imagino la gente que vive aquí ya está acostumbrada. Nosotros ya estamos acostumbrados por el clima de aquí. En cambio, como es altura, entonces ustedes no están todavía bien otra altura. Sí. Entonces es muy bueno eso. Yo me siento hasta con dolor de ojos. ¿Cuándo ha llegado? Ayer. Ah. No me ha aclimatado todavía. No, todavía. Es en 3 días. Hoy día más o menos. Mañana, así poco a poco se van a sentir bien. Ah, no, ve mucho. Es muy bueno es eso. Son buenos estos dulcitos. Ya los vamos a probar, amigos. Entre una de las cosas que yo realmente no esperaba encontrar aquí en Cusco y realmente me sorprendió es que, bueno, a eso de las 8 de la mañana empezaron a tocar como unos tambores desde el hotel donde estábamos, logré escucharlos y salimos corriendo para ver qué podíamos grabar. Y es que, bueno, leyendo un poquito me enteré que el mes de junio es el mes del Cusco, así que me imagino que ese desfile es relacionado a eso. Ahí logré ver unos chicos que se vistieron con sus trajes típicos, con tambores, con instrumentos, así que aquí les voy a estar dejando unas tomas de nuestras primeras impresiones de Cusco, que fue, ¿qué? Básicamente un desfile. Y miren que bueno, quizás a unos 10 minutos caminando desde la Plaza de Armas nos encontramos con otro lugar realmente turístico. Este lugar lo conocen como la Piedra de los 12 Ángulos. Para guiarse pueden usar Maps o la pueden encontrar justamente a la par del Museo Arzobispal. Aquí vemos que la gente está con todo, están tomándose fotos, tomándose selfies, fotos por aquí, fotos por allá, pero vamos a ver si encontramos la respectiva piedra de los 12 ángulos, porque no, aclaro, no son todas, sino que es una en específico. Bueno, no sé si es porque nosotros hemos venido un fin de semana, pero por lo menos esta piedra de los 12 ángulos está bastante lleno, viene mucha gente a tomarse la respectiva foto. Y como un dato informativo de este lugar, les cuento que esta piedra de los 12 ángulos, pues anteriormente solía pertenecer a un muro de un antiguo palacio inca. Bueno, quizás como primeras impresiones, Sofía, yo sí me he sentido un poquito como cansado, como no mareado, pero sí siento que tengo que una cuestecita que subo y siento que me canso realmente. Como que hace falta el oxígeno, algo cabalito, así, como el oxígeno. Que igual vamos a probar ese dulce de coca que compramos a la señorita en la plaza. Y bueno, como un dato curioso les cuento que la ciudad de Cusco se encuentra realmente alto, a unos 3.400 metros sobre el nivel del mar, y nosotros que venimos del Salvador pues estamos acostumbrados
a una altura menor, quizás unos, ¿qué? 700, 800 sobre el nivel del mar. Pero no, hombre, quizás esta ha sido mi primera impresión, que tengo que aclimatarme, porque si no, Le está dando mal de altura. me va a dar el mal de altura. Uy, miren que ahorita los quiero llevar a un lugar bastante turístico aquí en Cusco, y básicamente solo subimos esta cuestecita que ven desde aquí hasta acá, y prácticamente, va, Sofía, nos estamos... ¿Qué pasó? Una llamita. Pues bebé alpaca, no te va a pesar. Una bebé alpaca. Póngala, amiga. Qué bonito. Ven acá al solcito, mira. Qué bonito. Así vas a sentir, Sofi, cuando tengas un bebé, mira. Entonces, bueno, lo que les estaba comentando con la Sofi es que esa cuestecita realmente nos cansó, y era algo que, pues, en la altura normal no nos cansa tanto. Y ya hablando de la llama, pues bueno, con Sofi sentimos que nos la pusieron un poquito a la fuerza, pero... O sea, no había que pagar nada, sino que... La llamita solo la agarran y te dicen que la acaricies. Y entonces vos la acaricias y en el momento en el que la acaricias, te la ponen en los brazos. Ya y después... ella se pone así con su vestido y te dice, ay, tome la foto rápido. Y de ahí, ¿cómo soltás esa cabra? Pero bueno, hay que aclarar que no hay que pagar nada. Por lo menos la chica fue bien amable y nos dijo que era voluntario. Así que para la foto siento que está bien. Así que aquí le puedo dejar cómo quedó la Sofi. Ahí si la ven un poquito incómoda, es porque sentía que la podía botar y me daba miedo. Sí, pero editor, ponga la foto. Y para los que tengan la interrogante, tío Frank, ¿cómo hiciste para venir hasta Perú? Pues bueno, por lo menos saliendo desde El Salvador, nosotros tomamos un vuelo desde San Salvador hasta Bogotá. Ya de ahí teníamos una escala en Lima. Yo ahí me pegué una dormida porque realmente no aguantaba el sueño. Y de Lima salimos a Cusco. Nosotros aquí íbamos a estar aproximadamente unos 7 días y después salimos para Lima. Y de Lima pues regresamos a El Salvador. Como primeras impresiones al llegar, pues me sorprendió que el aeropuerto es bastante pequeñito, pero hay muchos turistas que están llegando diariamente. Igual me sorprendió ver una que otra decoración inca, y quizás lo primero que hicimos fue irnos a esta oficina de información turística, que solamente rellenan ahí unos datos y les van a dar un mapa gratis de Cusco por si querían un poquito más de información. Y después nos fuimos a este kiosquito donde ustedes pueden cambiar dólares, donde ustedes pueden cambiar pesos mexicanos, donde pueden cambiar todo tipo de moneda por soles peruanos. Actualmente la moneda de Perú es el sol peruano. 3.65 soles serían equivalentes a $1. Ahí cambiamos nosotros unos $30 como recomendación. No cambien tanto porque en el centro pueden encontrar un cambio más barato. Ahí nos dieron unos cuantos soles para irnos en el taxi, que justamente a la par hay una oficina de taxis para que ustedes pidan uno y se vayan al hotel. Nosotros pedimos uno, nos costó unos $8 aproximadamente por unos 10 minutos de trayecto desde el aeropuerto hasta la Plaza de Armas. Y realmente me sorprendió que los taxis, bueno, por lo menos en este taxi que nos fuimos desde el aeropuerto, es como un busito, como un microbusito grande. E igual aquí afuera podíamos ver ya la publicidad de Machu Picchu, la publicidad de diferentes atractivos de aquí, de Cusco, y pues muchos turistas metiéndose al micro para ir a turistear. Entre algo que me he fijado ahorita en mis primeras horas aquí en Cusco es que la bandera de Cusco es esta que ven ahorita en pantalla, y muchos turistas se confunden pensando que es la bandera de la comunidad LGBT, pero les cuento que esta es la bandera de Cusco. Cuenta con un arco iris de 7 colores que representan los 7 chakras o centros de energía del cuerpo humano. Y en cuanto a la bandera de Perú, pues básicamente la bandera de Perú se conforma por 2 colores: el rojo, que representa la sangre derramada por los héroes que lucharon por la patria y por su gente aquí en Perú, y el color blanco, que representa la libertad, la justicia y la paz. Así que sí, no se diga más, vamos a seguir explorando un poquito más de Cusco a ver qué podemos encontrar. Démosle. Miren, ahorita acabamos de salir de la Plaza de Armas y lo estamos llevando a otro lugar, y quizás entre algo curioso que nos encontramos, y es que muchos que vengan aquí a Cusco tienen que verlo también, pero tienen que abrir bien los ojos porque
Este dato informativo lo van a encontrar en la mayoría de los techos de las casas de Cusco. Hay como unos toritos que, leyendo un poco, ya que le llaman aquí los toritos del Pucará, que representan la protección, abundancia y felicidad en los hogares que los tienen. Así que ese dato está bastante curioso, así que cuando vengan para acá en Cusco, estén pendientes así a los techos de aquí. Y bueno, ahorita que vamos ya caminando aquí con la Sofi, la misión, encontrar un poncho peruano. Nos venimos aquí al mercado San Pedro, donde igual, además de los ponchos, pueden encontrar artesanías, pueden encontrar alfombritas, burritos, gorritos, souvenirs como llaveros, camisas, guantes, carteritas. Cabalito, comida, por si quieren algún cuy. Vamos a probar ese cuy. De que probamos el cuy con la Sofi, lo probamos. Si este video llega a 4000 likes, probamos la Sofi y yo el cuy. Lo prometemos. Yo no ya lo prometió la Sofi también. No, es que mira qué bonito. Hoy ya vamos con todo, con esos cuy. Se mira bastante. Ah, no, hombre, mira, también venden carne por si quieren llevar alguna carnita, algún lomo de alpaca, pollo. Venden de todo. Se siente un olor a carne. Como a carne. A carne fresca. Ese es el olor a carne fresca. Sí, aquí huele. Interesante. Pero bueno, vamos por ese poncho. Y miren que con la Sofi hemos hecho una paradita técnica a este pasillo donde venden frutas, venden batidos, venden de todo un poquito. Yo me pedí aquí un juguito de fresa. Vamos a hacer una de papaya. Y Sofi de papaya, que tenemos que descansar un ratito porque este mal de altura no vaya a ser, nos afecte demasiado. Así que un brindis por aquí. Saludcita. Nos encontramos una sección donde solamente venden caldos de gallina, sopa de pollo, escabeche de gallina, escabeche de pollo, sopa. Y no, hombre, se ve completamente lleno. Así que si se les antoja un caldito, se pueden venir aquí a la esquinita del escabeche. Y miren qué bueno, al final no nos resistimos. Nos venimos aquí por el respectivo caldito, una sopa de gallina. Sofi, que tenía ganas. Así que es hora de la debida degustación. Mira, que ahí vimos cómo la preparaban. Sopa de pollo cusqueña. Una sopa de pollo cusqueña, mira, yo vi que ahí le ponen yuca, que le ponen el pollo, tienen como una gran olla donde le ponen como los fideos, después le ponen como unas especies vegetales y ya, básicamente eso sería lo que lleva esta sopa, así que démosle la probadita, que el nombre se ve potente. Es que este día sí hemos caminado, así que tenemos que andar dándonos refrigerios a cada rato. ¿Pasó la prueba? Sí, espérate, sí está buena. Espérate, la voy a probar sabe diferente a la sopa de pollo que... salvadoreña. Ajá, sabe diferente, pero está bien rica. Espérate, voy a darle yo una probadita que antes que se me enfríe. Mira que la chica por ahí me dijo que esto era picante, yo le voy a echar un poquito a ver. Ojalá no me deje con los mocos de fuera porque el picante sí te afloja. Pero mira, yo lo miro más como una especie, parece como ramen. No es igual al 100, pero quizás por los fideos pareciese un poco más. Espérate que aquí se me fue un pellejo. Venga para acá. Está buena. Bueno chicos, hoy sí encontramos el respectivo poncho. Amiga, el poncho es peruano, sí. Sofi se va a dar la respectiva probadita. Mientras tanto, miren, aquí igual se pueden llevar recuerditos como este cuy que lo teníamos ahorita aquí, pero en otros días lo vamos a tener ya en el plato, lo vamos a probar. Sofi, lo prometimos. No, yo no. Un cuy. Hoy sí, ya estamos peruanos al 100%. Después del cuy, hoy sí vamos a ver que la costumbre, yo buscándole la manga. Come. Va chicos, ustedes den la última prueba, la última decisión. ¿Cómo me queda? ¿O me quedará muy grande? ¿Lo ves bien? No, creo que sí te quedan, porque a mí también me quedas. Sí. Y se preguntarán, ¿para qué estamos comprando esto? Pues les cuento que hace frío aquí en Cusco. La temperatura en la mañana quizás ya tiene unos 4 grados en la mañana. Y conforme va pasando el día va subiendo. Ya cuando va cayendo la noche baja un poquito más. Así que podríamos decir que entre unos 4 a 15 grados sería la temperatura aquí en Cusco. Así que igual, creo que esta vamos a llevarnos.
bueno, y sí, amigos, vamos ya con el respectivo outfit cusqueño, outfit peruano. Y es que fíjate que yo estaba leyendo que el poncho sí es uno de los trajes tradicionales de aquí de Perú, pero ahí sí ven que estoy hablando un poco mal, ya me está haciendo mal el pochoclo. ¿Cómo era que se decía? Le dio soroche. Ya me estoy dando soroche. Soroche, amigos, también se le dice al mal de altura, pero... O el mal de montaña. Mal de montaña, cabal. Miren, la misión de ahorita es caminar 9 minutos ahorita en esta cuesta que ven, hasta allá arriba. Vamos a ver si lo logramos. ¿Cómo va, Sofía? Estamos entrenando para la montaña de 7 colores. Pero bueno, retomando al tema del poncho, les cuento que este es un traje típico en los países andinos. Y pues dependiendo de qué país, de qué provincia sea, pues así va a ser el poncho. Hay ponchos donde son más largos, hay otros ponchos donde son un poquito más cortos, otros donde no son ni tan largos ni tan cortos. Ay, Dios mío, Señor, sálvame. Dios mío, Señor, sálvame. Hay otros donde son... Pensé que era mentira eso del mal de altura. Y fíjate que de hecho hay unas farmacias, en la mayoría de farmacias de aquí de Cusco, que venden pastillas para el mal de altura, té de coca, te venden dulces de coca. Pero sí me sorprendió ver que aquí venden, le llaman aquí shots de oxígeno. O sea que si estás vos ahorita como yo, que el oxígeno se te está acabando, te echas un shot de oxígeno y como nuevo. Todo esto se debe a que, bueno, nosotros que somos de un país que no estamos a tanta altura sobre el nivel del mar, venimos aquí a Cusco, y Cusco, que está a 3400, pues ya nos vemos un poquito afectados así. Me voy a echar otro dulce de coca porque yo creo que voy a ir por ese shot de oxígeno. Y entre una de las actividades gratuitas que ustedes pueden hacer aquí en Cusco, pues está este pequeño pasaje. Se llama Calle 7 Borreguitos. Anteriormente cuenta la leyenda que aquí solían existir ovejas, pero pues en la actualidad no es más que un paseo turístico donde la gente viene, se toma fotos, camina. Hay bastante decoración floral. Ahí pueden ver diferentes flores con diferentes colores, rosadas, amarillas, blancas, ideal para tomarse fotos. Así que hoy sí, sigamos explorando porque este montón de gradas nos esperan. Y bueno, les cuento que toda esta caminata que hicimos fue para venir al templo ceremonial Sacsayhuamán. Espero estarlo pronunciando bien, que significa halcón satisfecho. Desde Cusco hasta aquí al templo Sacsayhuamán hay unos 2 kilómetros de caminata. Está un poquito difícil, nosotros hicimos unas cuantas paradas porque se nos iba el oxígeno. El costo de la entrada es de 70 soles. Te van a dar una entradita como esta que solo equivale para un día. Hay otros precios que son para visitar 4 destinos en total. Nosotros solo vamos a estar visitando uno, pero como una advertencia, chicos, les cuento que la primera entrada que vimos nosotros a Sacsayhuamán era esta que ven acá, y me pareció curioso que alguien se acercó a ofrecerme unos tours como dándome a entender que le tenía que pagar a él para entrar, pero ojito con eso, ellos realmente no son personas que pertenecen aquí a quienes administran Sacsayhuamán, sino que son personas que te ofrecen tours. Así que al final, si ustedes quieren venir directamente hasta aquí, pues pasan esa entrada, caminan como unas graditas de piedra que ahí igual se van a cansar seguramente, pero cuando lleguen a estas piedras que ven en pantalla significa que han llegado. Ya una vez aquí, giran un poquito a la izquierda, se van a encontrar con un kiosco de boletería y ya en la parte de frente van a encontrar lo que es la entrada. Así que hoy sí, vamos a explorar un poquito Sacsayhuamán. Espérenme, amigos, que me confunde. Sacsayhuamán, démosle. Estoy practicando mis ejercicios de respiración porque me dieron ese consejo para el mal de altura. Pero bueno, retomando con el tema, ¿qué solía ser Sacsayhuamán? Pues leyendo un poco en internet, solía ser una fortaleza inca, que esta servía también para entrenar a los incas que iban a pelear contra los españoles. Era más que todo, para resumírselo, una defensa, una fortaleza contra los españoles. Pero hay otras fuentes que dicen que solía funcionar como un centro ceremonial. Yo me inclino más a la teoría de que era más una fortaleza porque se logran ver unas piedras que están perfectamente cuadradas y me impresiona saber que hay tamaños de estas piedras, miren por aquí, entre 1 metro, y por ahí me comentaban que habían piedras que lograban medir, una sola piedra lograba medir hasta 9 metros. ¡Qué loco! Y como la cereza del pastel de este sitio arqueológico, pues nos hemos venido a este mirador donde tienen una vista increíble a toda la ciudad de Cusco. Aquí pueden ver la plaza de armas, pueden ver toda la ciudad, el estadio, incluso pueden ver hasta el aeropuerto, pueden ver las montañas, pueden ver las famosas letras que dicen Viva Cusco, y desde aquí
aquello que ven en lo lejos que se ve como nieve, me comentan que es la cordillera de los Andes. ¿Se imaginan? Sofi y yo subiendo a esa cordillera. Creo que no llegamos porque nos falta oxígeno, pero vamos a seguir explorando Cusco, chicos. Vamos. Como otro dato curioso, este nevado que ven acá se llama Nevado Ausangate, que me comentan que es la montaña más alta de Cusco y la quinta más alta de todo Perú. Y bueno, amigos, hoy sí. ¡Ay! Terminamos la aventura del día de hoy. Qué dolor de pie, vieron que hoy sí hemos caminado. Aquí les voy a estar dejando la evidencia para que vean. Casi 20.000 pasos. Este primer día aquí en Perú, Cusco estuvo de locos, pero hoy sí. Yo creo que me voy a echar una dormidita. Y nos vemos en el siguiente video.